Objetivo Local nos ofrece hoy la conferencia que pronunció José Antonio Cerezo, el greco reivindicado por Garnelo, que se celebró en la Casa de las Aguas dentro de los actos programados con motivo del Día Internacional del Libro. Bueno, pues buenas tardes. Con la conferencia que nos ofrece hoy José Antonio Cerezo se cierra la programación que este año se ha desarrollado en nuestra localidad para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Una efeméride que inició su andadura a nivel mundial en el año 1977 a instancia de la International Council of Museums, ICOM, a la que Montilla se suma cada año, no solo con el entusiasmo que nos es propio a la hora de reivindicar nuestros intangibles valores patrimoniales, sino también con una arraigada fundamentación sustentada en la variedad y trascendencia de los espacios expositivos que atesora. Con 2 colecciones permanentes, la del Museo Histórico, con 2 décadas ya de andadura, y la del siempre sorprendente Museo Garnelo, a las que habría que sumar la noble morada incaica, así como la existencia de ejemplos más sintéticos en su concesión, como en Vidarte, o mirando a un futuro que parece cada vez más cercano, al museo que se desplegará entre los muros de recios sillares que se levantan en la otrora fortaleza medieval, Montilla puede considerarse intrínsecamente como una inmensa galería artística en la que confluyen manifestaciones a través de diferentes lenguajes puestos al servicio de la cultura. La reflexión en torno a las múltiples conexiones que se producen entre las propias colecciones, entre la obra y el público, entre el observador y lo observado, así como entre los propios espectadores, entendidos como artífices de la propia construcción estética, además de ser una parte del lema sobre el que ha girado este año la celebración del Día de los Museos, ha sido también el hilo conductor sobre el que ha versado una programación en la que hemos disfrutado de propuestas tan novedosas como la desarrollada en este mismo espacio por los alumnos del Colegio María Coronel de Aguilar de la Frontera, que han avanzado en su aprendizaje de dibujo, no solo observando el genial legado garneliano, sino también, y puestos manos a la obra, haciendo, al menos por un día, de copistas de obras que ya previamente habían estudiado concienzudamente en su centro escolar, haciendo gala de lo que Pierre-Auguste Renoir, por cierto contemporáneo de Garnelo, afirmaba vehementemente: la pintura se aprende en los museos. Destacar igualmente la representación teatral en la Casa del Inca, con la presencia de una original Chimpuollo que nos ha recordado que las conexiones interculturales colaboran en la aceptación de lo diferente y en la conformación del espíritu crítico, ese tan necesario para concienciarse de la necesidad de otorgar al patrimonio el valor que debe representar en nuestro entorno más cercano, pero también en otros ámbitos más lejanos y con diferentes problemáticas, tema, por cierto, tratado en la conferencia que Fuensanta García de la Torre nos ofreció bajo el título Patrimonio Cultural y Conflictos Bélicos. Presencia de escolares también en el Museo Histórico, la difusión de nuestro patrimonio a través de la edición de una nueva ficha divulgativa, en este caso de la lápida paleocristiana de Aquiles, que se conserva en ese mismo museo, o el desarrollo de la ya tradicional actividad Conoce la Historia Caminando, una propuesta realizada en colaboración con otros colectivos y museos de otras localidades, en este caso del municipio de Baena, completan las actividades previstas, entre las que me faltan por citar 2 en las que me quiero detener siquiera brevemente. La primera, la excepcional exposición temporal que con el título de Los Garnelo, una familia de artistas, acoge esta Casa de la Agua hasta el próximo 1 de julio y que rememora aquella muestra de finales del 19 en la que estuvieron presentes también los 3 Garnelos, José, Eloísa y Manuel, en aquel caso en la tercera exposición de Bellas Artes organizada por el Ayuntamiento de Barcelona. 118 años después, la genialidad y sensibilidad creativa de estos virtuosos vuelven a compartir escena, gracias a la generosidad de particulares, que con nombres y apellidos han facilitado que todos podamos disfrutar de obras tan exquisitas en su ejecución
como Vendimiadoras Montillanas de Eloísa, la escultura de Evangelista de Manuel o la Montería de José, por citar solo 3 de las más de 20 que conforman esta muestra. Se lleva a cabo, además, en estrecha colaboración con el Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde están presentes también obras de José Garnelo, como un paradigmático ejemplo de las posibilidades que se abren de acercamiento al público de las manifestaciones artísticas, pictóricas en este caso, a través de la colaboración entre instituciones. La segunda a la que quisiera referirme, y para acabar, es la conferencia que hoy nos reúne en esta casa, la de José Antonio Cerezo Aranda, que bajo el título del Greco reivindicado por Garnelo, nos ofrecerá, en un año tan simbólico como el del 4º centenario de la muerte del Greco, que coincide, salvando las distancias cronológicas, con el 70 aniversario de la muerte de nuestro principal y más universal exponente de la pintura entre siglos, una perspectiva diferente de las reflexiones de José Garnelo, que estuvo interesado en la obra de Domenico Teotocópuli, además de las plumillas que nos ha legado, versionando obras como la del entierro del conde de Orgaz, que por cierto han servido como ilustración de portadas de monografías que versan sobre el Greco. José Garnelo, como intelectual, abundó en este personaje innovador para su tiempo a través, por ejemplo, de la conferencia que ofreció en Toledo en 1914 con motivo de la fiesta del 3er centenario de la muerte del Greco. De don José Antonio no voy a enumerar sus múltiples aportaciones bibliográficas, que comenzaron su andadura a mediados de los años 80 con aquel florilegio de textos eróticos españoles del siglo XVII, tema que ha cultivado con tesón y que lo ha convertido en el mayor especialista español en el campo de la literatura erótica de cualquier época y lugar. Más de medio centenar de artículos o la edición de diversas obras avalan la intelectualidad de una persona de la que sí me gustaría destacar que a medida que uno lo va conociendo a través del trato siempre amable que dispensa, no hace sino sorprender por su capacidad de ingenio, por su sencillez a pesar de los sólidos y doctos fundamentos académicos con los que cuenta, que con generosidad comparte con los demás, como va a hacer hoy en esta conferencia. Su magistral dirección de la Casa del Saber no hacen sino corroborar que su aportación para la difusión de la cultura no presenta límite ni frontera alguna. José Antonio, te escuchamos con atención. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Obviamente no es verdad lo que ha dicho Antonio, pero yo se lo agradezco como si lo fuera. Estamos muy contentos en esta edición del Día Internacional de los Museos porque hemos tenido muchas actividades, como él ha relatado, y también hemos tenido un acto significativo para nosotros, que ha sido el hermanamiento con el Museo de Bellas Artes de Córdoba, y esta gran exposición que está siendo muy visitada, elogiada y apreciada, ¿no? Aunque esto se ha presentado como una conferencia, bueno, yo no voy a poner mis pecadoras manos sobre la obra del Greco, yo soy inconsciente, pero no tanto. Entonces solamente puedo aspirar a hacer una revisión bibliográfica de la crítica sobre el Greco y sobre todo destacar la aportación de Garnelo, que es muy importante y que algunas veces se olvida porque son trabajos publicados en revistas, en sitios raros, que no siempre han tenido buena difusión, y luego incluso a los grandes especialistas cuando hablan del Greco, como todo el mundo ya está apuntado al carro, pues es muy fácil hablar. No, pero en cambio, pues Garnelo cuando reivindica al Greco es cuando el Greco, todavía la pintura del Greco tenía muchos enemigos, por decirlo así, muchos enemigos artísticos, ¿no? Así que, ya digo, me reitero en que esto tiene carácter de charla. Conferencia es otra cosa. Bueno, el tema de mi charla viene dictado de alguna manera por celebrarse este año el 4º centenario de la muerte de Domenico Teotocópuli,
con una exposición irrepetible en Toledo, donde han llegado a reunirse más de 100 obras procedentes de diversos países. Como he dicho, no voy a pretender profundizar en la obra de un pintor tan complejo, por tantas razones único en su género, pero sí puedo aspirar a llamar la atención sobre el interés, el aprecio y el conocimiento que demostró José Garnelo por una obra que fue discutida e infravalorada en varias épocas históricas. Garnelo comprendió rápidamente el arte, el espíritu del Greco y contribuyó, en mi opinión, de manera decisiva a la revalorización de una obra que todavía a comienzos del siglo XX gozaba de mayor aprecio fuera que dentro de España. Un repaso por la bibliografía y las opiniones artísticas sobre la obra del Greco por parte de sus contemporáneos forzosamente debe hacer alusión a Francisco Pacheco, que visitó al artista en Toledo en 1611, el que fuera maestro, y lo que es más importante, suegro de Velázquez, quiso conocer de visu al pintor cretense, según refiere José María Asensio, para conocer su estilo. Pacheco, además de acreditado pintor, era un experto teórico y autor de un arte de la pintura, donde nos dice: preguntando yo a Dominico Greco el año de 1611 cuál era más difícil, el dibujo o el colorido, me respondiese que el colorido. Al margen anota Pacheco, opinión singular del griego. Y más adelante dice: Dominico Greco me mostró una alacena de modelos de barro de su mano para valerse de ellos en sus obras. Pacheco alabó su maestría, pero también criticó acremente algunos de sus principios pictóricos por paradójicos y extravagantes. Esto es una crítica que se va a repetir a lo largo del 17, 18 y 19. Así que no es nada extraño que tuviera esa actitud, aunque fue en realidad una actitud un tanto ambigua. Sabemos por el padre Sigüenza de la opinión negativa que su San Mauricio, destinado al Escorial, suscitó en Felipe II, rechazo que dolió especialmente al Greco, que ambicionaba ver su obra en el edificio herreriano. Sigüenza dice de manera muy gráfica: su obra contenta a pocos. El Greco quería instalarse en el Escorial y precisamente pues ese desagrado que tuvo el rey por su San Mauricio, que está aquí, he puesto algunas cuadros del Greco para que veáis un poco entre las atrocidades que decían sus contemporáneos y lo que pintaba el Greco, este Laoconte y este creo que es el San Mauricio, el que no le gustaba a Felipe II. Años después, en 1675, otro teórico de las ideas estéticas, Giuseppe Nicolás Martínez, decía en su libro Discursos practicables lo siguiente: dícese que era discípulo de Tiziano. Trajo una manera tan extravagante que hasta hoy no se ha visto cosa tan caprichosa, que pondría en confusión a cualquier bien entendido para discurrir su extravagancia, porque son tan disonantes sus obras unas de otras que no parecían ser de una misma mano. A su peculiaridad artística, dice Martínez más adelante, se le unía el porte orgulloso del pintor, su extraña manera de comportarse, lo cual no le procuró discípulos que comulgasen con su estética. Esta fue un poco la regla general, no fueron todos, pero la mayor parte de sus contemporáneos y de los críticos de arte o pintores de 17 y 18, pues tienen esta opinión del Greco, no lo entienden y en cualquier caso le parece, ya digo, la palabra que más se repite en esta crítica clásica sobre el Greco es la de la extravagancia, ¿no? Aparte de algunos juicios benévolos, por cierto, procedentes de personajes ajenos a la pintura, el historiador Francisco de Pisa, por ejemplo, Góngora y Paravicino, que le dedicaron sendos poemas, la mayor parte de la crítica de su época y en años inmediatamente posteriores
es francamente negativa. El siguiente hito en la carrera de descrédito de la obra del Greco viene por parte de la crítica neoclásica y especialmente de Asísculo Antonio Palomino de Castro, autor de una obra fundamental para conocer la pintura barroca, publicada en 1715, titulada Museo Pictórico y Escala Óptica, completada con el conjunto de biografías incluidas en el Parnaso Pintoresco Español, que apareció en 1724, poco antes de la muerte del autor. Las opiniones artísticas de Palomino tuvieron carácter de materia de fe durante muchos años, hasta comienzos del siglo XIX, y sus juicios sobre la técnica del Greco no fueron precisamente favorables. Dice en su Parnaso Español: trató de mudar de manera con tal extravagancia que llegó a ser despreciable y hasta ridícula su pintura, así en lo descoyuntado del dibujo como en lo desabrido del color. Son palabras muy gruesas, muy fuertes, ¿no?, de alguien que además tenía muchísima influencia, que luego fue muy seguido y sobre todo muy citado para perjuicio del Greco. Palomino es también el autor de esa famosa frase: lo que hizo bien ninguno lo hizo mejor y lo que hizo mal nadie lo hizo peor, refiriéndose especialmente a la extravagancia en que deliró a lo último, cito textualmente, a sus últimas obras, ¿no? No se quedó solo Palomino en esta visión miope de la obra de Theotocópuli. Otros eruditos del XVIII, como Mayán y Siscar, en su arte de pintar, vuelve a incidir en la extravagancia del artista, explicada como una reacción para no parecerse a su maestro Tiziano. De nuevo, los solitarios elogios vienen de los ajenos a los tratadistas de arte, como es el caso de Antonio Pons, autor de Un viaje de España, en 17 tomos, publicados a lo largo del último tercio del XVIII. Hay más viajes de este tipo, son unas crónicas de viajes donde se visitan ciudades y se reseñan sus monumentos principales, y por aquí se puede ya ver, con la lectura de estos libros, que a la gente le gusta el Greco más que a los pintores y mucho más que a los tratadistas de arte. O sea que es un pintor, según nos trasladan estos Pons y otros, y Laborde, otros que hay, que hablan sobre, que hacen esta literatura de viaje, sobre lo que pensaba la gente de lo que veía en Toledo y lo que la gente veía le gustaba, fundamentalmente, a la gente, ¿no? Sobre todo porque reconocía a personajes, fundamentalmente por eso parece ser, como luego recuerda Garnelo en su análisis estético del cuadro del Conde de Orgaz. Son justamente los viajeros románticos, Teófilo Gautier, por ejemplo, uno de los primeros, los que van a cambiar la óptica con la que se venía juzgando la pintura del artista cretense. A los románticos lo que les interesaba del Greco era precisamente lo que todos los teóricos del arte le reprochaban, es decir, la extravagancia, que ellos valoraban como un rasgo de genialidad, patentizado en su independencia formal, en su inadaptación a los cánones establecidos. Así que, en otras palabras, bueno, todos, Gautier y todos los viajeros románticos que empiezan a acercarse por España y conocen la obra del Greco, pues tienen una visión positiva, pero no porque no le parezca extravagante, sino porque la extravagancia le parece bien. O sea, que sea una pintura extraña y tan emotiva, pues es algo que los románticos aprueban siempre en su consideración sobre la pintura del Greco, ¿no? Y ese inadaptarse a los cánones, ¿no? Es, por lo tanto, una valoración interesada, distorsionada, pero es un comienzo para rehabilitar una obra ya desgastada por las frecuentes y sucesivas críticas. Este es un Santo Domingo que creo que se subastó hace no mucho en Sotheby's,
por 10 millones de euros. Y este es su famoso cuadro de San Martín el Mendigo. Y claro, pues había que ver lo que pensarían los contemporáneos pues, cuando ven estas cosas, ¿no? Estos contrastes y esta modernidad, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto antes, por ejemplo, en el Laoconte. Quiero que veáis si soy yo capaz de... Esto, por ejemplo, bueno, creo que es muy atrevido, ¿no? En una época en que la visión de la pintura era completamente canónica, y esto, pues, digamos, es otra cosa, ¿no? Nos recuerda mucho más, viene más hacia la contemporaneidad que hacia cuando está pintado esto a finales del 16 o principios del 17. Los escritores de la generación del 98, hay que decir que ese aprecio al Greco, sobre todo en España e incluso fuera de España, viene por parte de los escritores antes que de los pintores. Los escritores de la generación del 98, especialmente Galdós, comienzan a vislumbrar en la pintura del Greco los primeros atisbos del alma española. Y en esta ocasión ya no son solo los intelectuales, también los pintores, algunos pintores, inician un tímido acercamiento, empiezan a coincidir con el Greco en el valor del colorido sobre el dibujo, siguiendo los dictados del impresionismo y posimpresionismo. Así las cosas, en este apretadísimo resumen bibliográfico sobre el devenir de la crítica en torno a la obra del Greco, llegamos a la obra de Manuel Bartolomé Cossío, El Greco, publicada en 3 tomos en 1908. En este libro aparece ya un catálogo de sus obras, mucho más completo que el que había adelantado Seán Bermúdez a mediados del 19, y es una excelente aproximación al pintor de Creta, con criterios artísticos bien ponderados y juiciosos. Cossío fue alumno predilecto de Francisco Giner de los Ríos y uno de los pilares de la institución libre de enseñanza. La savia nueva que trajeron a la cultura española los institucionistas y su rebelión frente a los dogmas le hicieron, como ocurrió en el caso de los románticos, ver con simpatía la figura de un artista como el Greco, tan denostado como poco conocido y menos aún estudiado. En estos volúmenes, esto que os he puesto aquí es una edición popular que se hizo, porque la obra de Cossío es en 3 tomos, era una obra voluminosa, con muchas páginas, y esto tiene apenas 80 o 90 páginas y es también de Cossío, pero ya digo que se publicó en esta colección del arte en España como para divulgación, ¿no? Pero bueno, es un primer intento, sobre todo la obra de Cossío es importante porque es un primer intento de catalogación. Luego esto trajo muchos problemas. La catalogación de la obra del Greco pues tuvo muchos avatares, se llegaron a atribuirle más de 800 obras y al final pues se han quedado en 285 y ya lleva tiempo este catálogo inamovible. Paralelamente a esta notable revisión de la obra, todavía persisten, sobre todo en España, las interpretaciones peregrinas sobre su técnica pictórica. Si para la crítica barroca el Greco era un extraviado, un loco, la crítica positiva de principios del siglo XX quiso encontrar explicaciones razonables a la peculiar manera de ejecutar sus cuadros en una deficiencia óptica de su artífice. El tema interesó a eruditos y profanos. ¿Era el Greco astigmata? ¿Tenía un defecto óptico que le hacía alargar el canon de las figuras? ¿Por qué el Greco pintaba como pintaba? ¿Por qué el Greco pintó como pintó? ¿Por qué no pintó como no pintó? Este era un poco el tenor de este tipo de artículos pseudocientíficos, aunque algunos se lo tomaban muy en serio, tratando de entrever
esa peculiaridad del Greco, pues hubo muchos artículos de este tipo. Este se publicó en la revista Por esos mundos, si no recuerdo mal, y se contestaban unos oculistas a otros. Se convirtió esto en un asunto un poco de comidilla de prensa, ¿no? Aquí hay este tipo de esquemas, ¿no? O sea, menos preguntarse que a lo mejor el Greco pintaba así porque pensaba que así había que pintar, pues se urdieron todo tipo de teorías, y ya veis ahí con cálculos, con simulaciones de fotografías para tratar de dilucidar cuál era el problema del Greco, que se veía en realidad como un problema, ¿no? Entonces, como digo, el tema interesó a eruditos y profanos, y ya sea en su versión seria, que la hubo también, como en su versión de comidilla periodística, llenó muchas páginas y provocó sesudos debates en los años previos a 1914, cuando se celebraría el tercer centenario de la muerte de Teotocópuli. Es aquí cuando entra en escena José Garnelo y Alda, fundador y director de una de las revistas de arte más importantes de las publicadas en la pasada centuria, que es esta revista Por el Arte. Por el Arte, subtitulada Gaceta de la Asociación de Escultores y Pintores, tuvo una vida efímera, como toda la buena revista, apenas 8 números publicados entre enero y agosto de 1913, ¿no? Pero a pesar de esa brevedad, recoge entre sus páginas mucho de lo mejor de la crítica artística española en el primer tercio del siglo XX. Es casi imposible encontrar la colección completa, y hay que decir que a su nómina de colaboradores, prestigiosísima, se añadía un exquisito cuidado formal que incluía láminas pegadas a mano y otros detalles bibliofílicos de gran interés. Esta revista es extremadamente rara. Les puedo decir que en la Biblioteca Nacional tienen solamente 3 o 4 números. En la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le falta un número, y nosotros sí los tenemos todos, obviamente, encuadernados. Pero es desgraciadamente era una revista cara en su época y bueno, elitista en cierto modo, pero es de una excepcional calidad la confección de la revista. La revista bibliofílicamente, ya digo, tiene detalles magníficos que la convierten en una joya bibliográfica codiciada por los bibliófilos, ¿no? En esta revista, Garnelo da curso al debate que se está estableciendo en la esfera artística sobre la obra del Greco. La sucesiva oleada de críticas negativas habían convertido al Greco en un caso, en una curiosidad artística, una anomalía, si se quiere, donde se mezclan los rasgos patológicos con la genialidad. Del Greco no solo escriben los teóricos del arte, escriben también los oculistas, y someten sus pinturas a las más peregrinas pruebas para demostrar la veracidad de sus asertos. En mi opinión, Garnelo contribuye poderosamente a sacar al pintor de Toledo de ese fatum, de esa dinámica nefasta en la que se había visto envuelta una obra que fue, por momentos, criticada o alabada, pero nunca entendida, comprendida, valorada según criterios estéticos firmes y fundamentados. En la revista Por el Arte, en los números 3 y 5, pues Garnelo, que es el director de la revista, digamos, da curso al debate entre especialistas y publica 2 interesantes artículos, uno de Elías Tormo, que era un gran personaje, que fue ministro y catedrático de Bellas Artes, y la respuesta de Germán Beritens. Beritens era una figura del momento, un oculista bastante entendido en arte, que fue el primero en afirmar e intentar demostrar que el Greco era astigmata.
Eso explicaría la deformación de las imágenes e incluso la distorsión en la visión de los colores. Elías Tormo, que como digo era catedrático de Historia del Arte en la Universidad Central de Madrid, se había referido en Por el Arte a las teorías de Beritens, de las que ofrece una visión un tanto ambigua. Tormo celebra que los médicos se ocupen del caso del Greco, aunque no parece estar del todo de acuerdo. Aquí está el de Tormo, el artículo de Tormo. Es muy interesante, tengo aquí un extracto, pero no sé no me quiero extender mucho, pero en cualquier caso es muy recomendable su consulta porque el debate que se establece entre ellos está plasmado con bastante fidelidad, ¿no? Tormo celebra que los médicos se ocupen del caso del Greco, aunque no parece estar del todo de acuerdo. Lo significativo, en mi opinión, más allá del propio debate, es su oportunidad. Garnelo sitúa los artículos en la sección de actualidad artística y no va descaminado porque hay todo un movimiento dentro y fuera de España que va a coincidir con el 3er aniversario de la muerte de Teotocópuli y que será el aldabonazo de salida en la definitiva rehabilitación de su producción artística. Incorpora, pues, este tema a sabiendas de que el caso del Greco está tomando una vigencia inusitada, se conocen las opiniones favorables de genios de la talla de Manet y Cézanne y se acaba de publicar, un par de años antes, en París, una novela de Maurice Barrès, Le Greco ou le secret de Toledo, que contribuyó de modo extraordinario a divulgar la obra y el espíritu del Greco en toda Europa. Garnelo es un hombre cosmopolita, sabéis que representa a España en la mayoría de los congresos de pintura en Europa y es un hombre que sabe, que huele el ambiente y sabe que la obra del Greco empieza a ser muy valorada, muy bien valorada y estudiada en el extranjero. Entonces, pues por esa, digamos, esa vista que tiene para incorporarlo a su revista, hay algunas contribuciones más en el número 8, si no recuerdo mal, donde Garnelo habla también de Toledo y del Greco y también de unas tasaciones sobre obras del Greco en las que intervino Garnelo, precisamente. Con independencia de las colaboraciones que Garnelo incluye en las selectas páginas de Por el Arte, él mismo va a jugar un papel fundamental en la revisión de la obra del Greco y su posterior revalorización a través de dos importantes trabajos. El primero en el tiempo es un discurso que Garnelo pronuncia en la fiesta que dedica a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en honor al 3er centenario de la muerte del Greco, el 20 de marzo de 1914. A ver si lo tengo por aquí. En esta revista, precisamente, se incluye un resumen de ese discurso. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que era miembro don José Garnelo, pues le encargó que él pronunciase el discurso de elogio en la fiesta que se celebraba en marzo, el 20 de marzo, para honrar el 3er centenario de la muerte del Greco, que fue muy importante para la revalorización en España de la figura de Teotocópuli, ¿no? Entonces pronuncia esa conferencia y yo he podido localizar un resumen de este discurso en el número 13 de la Ilustración Española y Americana, publicado el 8 de abril de 1914. Y por el resumen que yo he leído, se trata de una pieza magistral que Garnelo titula Caracteres de la obra pictórica del Greco y en la que nos da cumplida muestra de sus dotes profesorales y su erudición que le califican, como se sabe, como el pintor más culto de su época. Yo tengo aquí algunos
fragmento. He podido localizar al final, creo que este discurso está publicado íntegro, pero yo no he podido localizarlo. Entonces solamente he dispuesto de este resumen sobre, que ya digo que lleva por título su discurso Caracteres de la obra pictórica del Greco. Garnelo hace un repaso por la biografía tanto personal como pictórica del Greco. El Greco es un personaje pues muy complicado, tiene una fama nada más que regular con la Iglesia, es un hombre polémico, es un hombre que, pues no sé, como el mismo Cervantes, ¿no?, que sabía quién era, él sabía quién era, ¿no?, pero los demás no, y entonces pues los choques y los malentendidos pues fueron muy frecuentes. Garnelo se hace eco de toda esa fenomenología en torno al Greco, ¿no? Y en este discurso, del que ya digo que solamente he podido disponer de un resumen, pues Garnelo empieza por hacer una declaración de principios. Dice él: la pintura es el lenguaje supremo de líneas y colores, y nuestro arte sería muy pobre cosa si no tuviera otra función que la de reproducir con fidelidad las formas y los objetos. No, por encima de la palabra que recita y copia está el verbo del sentimiento que da alma a las cosas y vida y honda significación a cuanto tocan los pinceles. Por eso el Greco vive con nosotros y se identifica con nuestro sentir, porque en su obra brota a raudales el manantial de la emoción. Sabemos que para Garnelo, pues los elementos constitutivos de la belleza, del arte, del fin soberano del arte, es la verdad, la emoción y la armonía, como luego veremos en su otro trabajo sobre el Conde de Orgaz. Pero en fin, quiero leeros porque me parece muy bonito y muy sensato lo que dice Garnelo sobre lo que es la pintura, el espíritu, el sentido filosófico de la pintura, ¿no? Y luego, ya digo, después de hacer esa síntesis biográfica del pintor de Creta, pues habla un poco sobre su estilo, sobre los desdibujos del Greco, concretamente, los desdibujos, ¿no?, que es esa manera de difuminar los contornos, ¿no?, que es característico en algunos pintores y especialmente en algunos cuadros del Greco, ¿no? Dice Garnelo: seguramente no hay concepto más extendido que el de estimar al Greco como un dibujante loco y desequilibrado, siendo bien conocido el dicho de lo que hizo bien nadie lo hizo mejor y lo que hizo mal nadie lo hizo peor, que habíamos dicho antes, ¿no?, de Palomino. Y dice Garnelo: ¿qué se entiende por una cosa bien dibujada? La belleza de un buen dibujo puede apreciarse por tres caminos. Bien dibujado es un facsímile, una copia servil, un dibujo de Holbein. Bien dibujado es un perfil expresivo, un ademán caricaturesco, es algunas veces altamente dramático, como la figura de Van der Weyden. Bien dibujado es el trozo armónico de la silueta de un jarro, del puño de una espada labrada por Benvenuto Cellini. Llamamos generalmente correcto al dibujo que copia lo objetivo, al modo de una cámara oscura. Y nos olvidamos que, aun careciendo de esa corrección, puede estar avalorado por la condición expresiva que lo haga interesante, por la función armónica que lo haga atrayente y rítmico. Fijaros en estas palabras profundas que profundizan extraordinariamente en la obra del Greco y que sobre todo empieza a hablar, en 1914 estamos hablando, del expresionismo, de la expresión, de la emoción y de la expresión. Y hay que tener en cuenta que Garnelo está luchando con todo lo que hemos dicho anteriormente, con toda una crítica miope y sucesivas oleadas
Así que Garnelo, desde la academia, además, desde la ortodoxia, no se olvide, pues está diciendo todas estas cosas, está revalorizando la figura del Greco, pues diciendo que la mera copia pues es una cosa fría y que lo mismo vale para un dibujo de Holbein que para una copia servil. Y en otro momento de este discurso dice otra cosa interesante, me parece resaltable. Hay además figuras y paños del gran pintor que no convencen a la generalidad por su inquietud y sus violencias. Si leyeran los versos congorinos de la época, los mismos de Paravicino, verían que están acordes en lo conceptuoso y en el retorcido camino de la exposición del pensamiento. La línea ondulante de la columna salomónica tiende a suplantar la tranquilidad de la recta. De acuerdo con célebres autoridades de la crítica, podemos repetir que la traza genial del Greco lleva en su acento de nerviosidad el alma precursora del barroquismo, el arte de todo el siglo XVII y XVIII, el más español de cuantos tomaron carta de naturaleza en este suelo típico por la vehemencia expansiva de nuestro temperamento. Es lo que decía antes acerca de la exacta comprensión que tiene Garnelo del Greco, que penetra profundamente en su pensamiento. El Greco también es un pintor intelectual, es un pintor erudito, tiene una excelente biblioteca que yo hablo de memoria, no sé si es así, pero creo que hay una exposición de la biblioteca del Greco, también en Toledo, y sé que gastaba grandes sumas en libros, era un hombre culto, ya digo, un pintor intelectual, y Garnelo, pues esa dimensión intelectual de la pintura del Greco también sabe llegar a ella, ¿no? Y en cuanto a las polémicas que hablaban, porque también se refiere en este resumen que yo he leído a esas curiosidades ópticas que podían justificar la deformación de la figura de los cuadros del Greco de la última época, sobre todo, pues Garnelo ahí no entra y no quiere pronunciarse sobre esa cuestión. Ya vamos terminando. Si consigo yo. Una cosa que no quería dejar pasar también sobre esta contribución de Garnelo, y es ese sincretismo que hace con las artes. Garnelo, ya digo, es un hombre erudito y nos pone a reflexionar sobre estos cuadros que veíamos antes. Y habla de Góngora. Dice, bueno, el Greco, sí, pero ¿y Góngora? ¿Qué le puede parecer? ¿Qué le parecería al lector contemporáneo de Góngora? Con esos hipérbaton, con ese retorcimiento de la sintaxis, con esa latinidad puesta en castellano. Eso es tan extravagante, si se puede decir, como la pintura del Greco. O sea, él hace esa... Y Paravicino, que también le hizo otro... por cierto, que los dos homenajean al Greco. Hay una sintonía entre ellos, y también me parece muy interesante que Garnelo ponga de manifiesto esa reflexión, ¿no?, sobre relativizar el impacto que podía tener esa pintura en su época, porque con esa misma vara de medir, pues habría que ver lo que pensaban los contemporáneos de la poesía de Góngora, que por cierto, pues circuló manuscrita normalmente, se publicó después de su muerte, y casi en las primeras ediciones pues exigían, la edición de Salcedo Coronel, que tenía que explicar la poesía, ¿no?, cosa que no tenía el Greco para explicar sus cuadros, el significado de sus cuadros y de mucha de su simbología, ¿no? Ese mismo año, de 1914, Garnelo aún no sabría de deparar otro trabajo esencial para comprender el genio del Greco.
Se trata de la conferencia que José Garnelo dictó en Toledo el 5 de abril de 1914. Este es el cartel de las fiestas que se celebraron en Toledo. No se ve muy bien, me temo. Donde en el pórtico de estas fiestas es donde Garnelo pues dicta esta conferencia magistral, ¿no? En Toledo, el 5 de abril de 1914, con motivo de las fiestas del tercer centenario. El trabajo se titula El Greco, análisis estético de su cuadro El entierro del conde de Orgaz, y fue publicado ese mismo año, acompañado de unos dibujos a plumilla sobre diversos pormenores de la obra más célebre del pintor de Creta. Dentro de los estudios artísticos que abordó Garnelo a lo largo de su vida, entre los que cabe destacar la ermita de San Antonio de la Florida y Panteón de Goya, que está publicado en 1928, o la descripción de las pinturas murales que decoran la ermita de San Baudelio en Casilla de Berlanga, en Soria, que es de 1924, su estudio sobre el Greco ocupa un lugar de privilegio por lo novedoso de su planteamiento y la frescura de su prosa, trufada de referencias literarias e históricas. Garnelo realiza su análisis desde un triple planteamiento que reflejan a su vez su propia filosofía sobre la belleza y el arte. La primera parte de su estudio la tituló El entierro del conde de Orgaz, analizado en su aspecto de verdad. La segunda contempla el cuadro visto en su aspecto emotivo y concluye con la visión del cuadro en su aspecto artístico de armonía. Para Garnelo, estos son los tres principios constitutivos de la belleza: la verdad, la emoción y armonía, y con esa misma herramienta intelectual, pues él juzga esta obra maestra del Greco, ¿no? Creo que tengo aquí está la obra que decía de Maurice Barré, que luego fue traducida, creo, también, y este es el libro del que estamos hablando. Es un libro que le recomiendo vivamente su lectura, porque es todo un tratado de teoría artística y escrito con creo yo, la mejor prosa de Garnelo, la mejor, entre las muchas cosas buenas que tiene, esta es de las mejores para mi gusto. Y pues, el cuadro al que hacemos referencia, al que hace referencia Garnelo. Yo voy a leer para terminar ya pronto, que si no me pongo pesado, cosa que no quiero. Y Garnelo habla en las primeras páginas de la importante contribución de Cossío, de los krausistas, del ideal de belleza krausista, que es muy diferente, que valora mucho más lo subjetivo, que valora mucho más la emoción, y él le rinde un breve homenaje, ¿no?, a Cossío, ¿no?, que fue ese primer iniciador en 1908 de los estudios sobre el Greco, ¿no? Y pues luego dice que va a hablar del entierro del conde de Orgaz, obra quizá la más admirada y completa de cuantos produjo la ruda y extraordinaria labor del gran artista, dice él. Y luego, pues, voy a leer algunos fragmentos de este discurso. En cuanto a su aspecto de verdad, habla Garnelo: el arte de las líneas y los colores se inclinarán siempre con preferencia al verbo de la forma antes que al verbo de exponer ideas trascendentales. La práctica misma del pintor nos obliga especialmente a este aspecto plástico de la obra artística. Y son aspectos varios de la doctrina aristotélica basada en la imitación de la naturaleza. Cervantes mismo, esto es una frase célebre, Cervantes mismo, en el licenciado Vidriera, en tono profundo y humorístico, nos lo dice con frase de crudo realismo: los buenos pintores imitan la naturaleza, pero los malos la vomitan. En el entierro del conde de Orgaz, la verdad objetiva está conseguida enérgica, poderosamente, en muchos de sus puntos, si no es
un dominio completo de virtud aérea y de perspectiva total, lo es particularmente en la verdad corpórea de ciertas figuras y de ciertos detalles en grado extraordinario, ¿no? Garnelo habla posteriormente de que pues, precisamente todos estos personajes que correspondían a personajes toledanos y que era uno de los y siguió siendo durante muchos años uno de los atractivos reconocer a los personajes que estaban representados en ese cuadro. Habla también del sentido realista del Greco, donde su dibujo, su color y su modelado llega a desentrañar la verdad con energía absoluta. Es en el retrato... es que no veo bien aquí. Voy a leerlo de nuevo. El sentido realista del Greco, donde su dibujo, su color y su modelado llega a desentrañar la verdad con energía absoluta, fieramente, es en el retrato. Sus mismos detractores no pueden menos de reconocerlo, repitiendo que en el retrato hizo cosas soberbias superior a todos los artistas conocidos. Y creo que lleva mucha razón Garnelo, porque el mismo Pacheco, si hablo de memoria, de lo que me acuerdo de haber leído, pues Velázquez le gustaban mucho las cabezas del Greco, precisamente, ¿no? Entonces, el retrato se le pueden poner pocas pegas, ¿no? Y Garnelo, pues, hace alusión a eso en este trabajo, que es, como ustedes comprenderán, mucho más sólido y más profundo de lo que yo estoy aquí simplemente anunciando. Esto es un aperitivo. El retrato es en pintura la más alta expresión de su aspecto real. La satisfacción de verdad ante el duplicado de una imagen pintada fue siempre y seguirá siendo para nuestros pintores y para nuestro público un goce primordial. Y luego habla también de que el Greco modelaba, que tenía en su casa, como recordaba Pacheco, pues unos modelos. Dice, el Greco modelaba, entre sus modelos figuran pequeñas esculturas en barro o cera y las cubría con paños finos o papel que le daban los pliegues de túnicas y mantos talares. Y otra cosa que he sacado aquí, pues decir que entre los rasgos de calidad real más aceptada, dice, no creemos que se haya obtenido ilusión más justa, comprensión y fidelidad de dibujo y de color más acertada que la que ha obtenido en este cuadro al ejecutar la sobrepelliz blanca del sacerdote de primer término. La silueta de la luz de atrás adelante, la transparencia del negro del manteo, la calidad de la fina batista de hilo con que está confeccionada son objeto de la admiración de todos y más del vulgo, que tan fácil es en arte a subyugarse por la reproducción real de las cosas, sentido material tangible del arte, aspecto primero fundamental en la sustancialidad de la forma, ¿no? Bueno, creo que ya es un poco tarde, voy simplemente a leer un par de cositas más sobre esos dos aspectos que trató Garnelo en este trabajo. El aspecto emotivo, porque dice una cosa también aquí muy interesante. El valor emotivo de un cuadro no es solo el verbo vago y sin palabras de esos matices delicados del sentimiento que infunden el color, el modelado y las luces que hacen visibles las cosas. Estriba en la escena misma, el recitado de su representación, todo lo que habla por la mímica y hace sentir y pensar. ¿Quién podrá separar la emoción de la idea? Así visto, como recital plástico, el entierro del conde de Orgaz no es más que un gran exvoto, una obra de arte dedicada en acción de gracias a conmemorar el acto generoso del conde, cediendo parte de sus bienes a la parroquia de Santo Tomé,
y acción de gracias por haber ganado el pleito que 2 siglos más tarde de aquella donación fue entablado para recuperar la dádiva piadosa. Así ve Garnelo este cuadro, como un exvoto, como una muestra de agradecimiento de un devoto. Dice: no es más que ampliado y llevado a las esferas del gran arte uno de tantos presentes colgados en las ermitas en acción de gracias en testimonio de fe. Es una curiosa manera, ¿no?, de valorar este cuadro magistral, ¿no? Pero no hay que olvidar que la pintura religiosa, esto ya desde el siglo XIV, el arcipreste de Hita habla de las imágenes et picturae. La pintura religiosa no es cualquier pintura, es una pintura que tiene que mover a devoción. Y esa característica es de alguna manera obligada y por eso creo Garnelo resalta especialmente este sentido de exvoto, este sentido religioso y ritual del cuadro. Dice: esto sentimos ante el cuadro mirándole con los ojos del corazón. En nuestro ánimo queda como una vibración luminosa, lo que aquellas almas sienten y piensan. La visión de la escena y de cada uno de aquellos personajes ha dejado honda huella en nosotros. De lo que menos nos acordamos es de haber visto una pintura. No, sobre ella hemos edificado un mundo de ideas y sentimientos para conmovernos. Esto me parece también otro como Garnelo pues capta profundamente la esencia, lo que quiere decirnos Garnelo, lo que quiere decirnos el Greco con ese cuadro, ¿no? Esa parte mental, ¿no? Como decía Miguel Ángel, la pintura es cosa mental, es una cosa mental, y aquí también hay mucho de eso. Y por cierto que el Greco se atrevió ante Pacheco de hablar mal de Miguel Ángel. No le gustaba las pinturas de Miguel Ángel. Lo veía al otro como una auténtica atrocidad, ¿no? Y bueno, pues no voy ya a referirme solo a esa parte digamos, a la parte de armonía, que Garnelo pues hace una explicación muy técnica de cómo está construido el cuadro, de la arquitectura del cuadro, de la distribución. Y pues nos da una auténtica lección de teoría artística y sobre, ya digo, la composición, el colorido, me ha salido al revés, pero está la distribución de la figura con los dos planos. Y bueno, tengo que decir que está acompañada esta obrita por unas plumillas magníficas de diversos pormenores del cuadro. Y bueno, esto es todo y muchas gracias. A mí me toca la parte de agradecimiento. Muchas gracias, José Antonio, por esta magnífica conferencia. Quiero también agradecer al personal de Cultura y al personal de esta casa, pues bueno, el trabajo que han desarrollado para que todos los actos que se han ido desarrollando, no solamente en este mes, sino que llevamos numerosísimos actos en esta casa, tanto al personal de Cultura como del Ayuntamiento como a los que trabajan aquí en este centro, ¿no? Y de José Antonio yo creo que se ha dicho 3 características que son las más importantes. Su sencillez, y hoy lo ha demostrado, el afecto que profesa, y la tercera, pues que es una persona que no tiene ningún tipo de problema en compartir sus conocimientos. Ciertamente su vida daría también para otra charla, eso sí sería una charla. Y yo, desde luego, aunque hoy he visto que tiene los mismos problemas ya que el rey, que parece que no lee bien delante de la tribuna, espero poder abusar durante muchísimos años de él y que no abdique, sino que nos aguante todo lo que pueda. Así que muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos...